Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Contentos. Hoy tenemos un tema muy interesante en sí, es en relación a la ley moral de Dios, ¿verdad? Esta noche vamos a aprender qué fue lo que hizo ese pequeño pueblo, si cambió un día, cuál fue el día que cambió y por qué lo hizo. Eso lo vamos a ver. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta noche, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude a dar esta presentación y que seas tú, Señor, el que emita las palabras. Gracias por la oportunidad que nos das. Permítenos terminarla en una forma muy adecuada, Señor, y al mismo tiempo guardando el respeto que se debe de guardar. Gracias, Señor, lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos. Cientos de años atrás, Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tabletas de piedra. Permítame decirle que no son llamados las 10 sugerencias o las 10 recomendaciones o las 10 mejores ideas. No, son llamados los 10 mandamientos. Y sabe usted que una de las cosas que Dios quiere de nosotros y que espera de nosotros es obedecer los 10 mandamientos. Eso es lo que Él espera. Hay mucho que perder. Muchos cristianos quieren borrarlos para no tomarlos en cuenta. Pero ¿qué dicen las Escrituras? En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es, ¿qué cosa? Transgresión de la ley. La Biblia define como pecado el transgredir la ley de Dios. Y lo interesante, amigos, es que este verso lo escribió Juan después de que Cristo fue elevado al cielo, hablando de los 10 mandamientos después de que Cristo se había ido. Qué interesante. Continuando, en las Escrituras, la ley de Dios también se conoce como el testimonio de Dios. Éxodo 31, 18 leemos: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tabletas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Cómo les digo? ¿El qué? Testimonio, ¿verdad? En este verso nos damos cuenta que fue Dios quien escribió los 10 mandamientos. Con su mismo dedo los escribió después de hablar con Moisés. ¿Ha usted alguna vez leído la ley de Dios y recapacitado al mismo tiempo? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos de nosotros ya lo sabemos y la hemos recapacitado. Se encuentra en el libro del Éxodo, del capítulo 20, de los versos 3 hasta el 17. Si está tomando notas, anótelo, tal vez será necesario para el futuro. Veamos, vamos a ver si lo repasamos de uno en uno, no nos vamos a dilatar mucho tiempo. Capítulo 20, versículo 3. El primero se encuentra en el verso número 3. Perdón. Dioses ajenos delante de mí. Dios es muy directo. Cada mandamiento cubre un aspecto del comportamiento humano. El primero dice, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros, por costumbre o tradición, a veces nos hacemos nuestros propios dioses. La gente tiene dioses, tal vez el dinero, tal vez un coche, como yo hice hace muchos años, tal vez una casa, tal vez una persona, ¿verdad? Y por eso mismo dice, no debemos de tener dioses ajenos delante de nosotros. ¿Por qué será? Dios quiere nuestra total devoción. No debemos dar devoción unos a otros, o a otras imágenes, o a otras personas. Vamos para el número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Quisiera que notemos algo en este versículo aquí, porque muchas veces no lo tomamos en cuenta. La primera cosa que se nos aconseja es que no debemos de hacer imágenes de lo que está arriba. ¿En dónde?
en el cielo. ¿Por qué? ¿Sabe usted que en el momento de que una persona hace una imagen, inclusive una imagen de Dios, en primer lugar no lo conocemos? ¿Cómo vamos a hacer una imagen de Dios? Y empezar a adorarla, a venerarla, esa imagen. Dios no quiere que nos hagamos ídolos de ninguna cosa, tanto del cielo, o de la tierra, o de las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque el momento que hacemos eso, las comenzamos a adorar como si fueran dioses. Continuando, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No las debemos de adorar o venerar. Hay gente que prende veladoras a las imágenes. Eso está directamente en contra de los 10 mandamientos, porque dice que no debemos de venerarlas de ninguna manera. Eso es venerarlas. Cuando las adoramos, le ponemos veladoras o velas, etcétera, etcétera. Dice Dios, no lo hagas. Continuando, versículo 6. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia de Dios va para todo el mundo, especialmente para aquellos, ¿qué cosa? ¿Que guardan? ¿Que guardan? Los mandamientos. Con estas palabras reconocemos la esencia del amor de Dios. Y amigos, es el amor de Dios lo que nos insta a obedecer. La verdadera obediencia es motivada por el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús, ¿verdad? Juan 14, versículo 15. Con estas palabras reconocemos que sí, en realidad, el amor es lo que nos guía a ser obedientes a Dios. Continuando, vamos a hablar el mandamiento número 3, versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa el tomar el nombre de Dios en vano? Significa el usarlo en una forma vulgar o sin sentido. Hay personas que lo pronuncian como si estuvieran hablando sin sentir o sin pensar. Sale como quien dice, ya están acostumbrados, y sale de repente. Muchos la usan en forma vulgar también. El nombre de Dios exige reverencia porque Él es nuestro creador, ¿verdad? Continuando, el mandamiento número 4, es el cuarto mandamiento, versículos 8 y 9, y la Biblia dice: te acordarás del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios desea que su pueblo descanse en ese día, el sábado, dice. Te doy 6 días para que hagas todo lo que tienes que hacer, toda tu obra, todo lo que se te ocurre que tienes que hacer. Te doy 6 días, pero dame el séptimo día, dice. Bien claro, te estoy pidiendo el séptimo día. ¿Por qué pide el séptimo día? Pero el séptimo día es el sábado de Jehová, no es de nosotros. ¿De quién es? De Jehová, de Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso es lo que dice el versículo 10. Nadie debe de trabajar en el sábado. ¿Cuál será la razón por ello? Versículo 11 nos dice: porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. No pienso y no creo que Dios reposó porque estaba cansado. No. Él nos estaba dejando una legacía, un ejemplo para nosotros a hacer lo mismo. ¿Será difícil para usted hacerlo? No creo. Al contrario, si lo hace va a ser bendecido. Se sentirá descansado, renovado físicamente y listo para los otros 6 días que siguen. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, sería bueno separar este día del resto de los días. Algunos trabajan 7, pero Dios dice: no,
ustedes necesitan el descanso de un día. Pregunto, ¿necesitamos este mandamiento hoy día? Ahora más que nunca. ¿Sabe usted que la gente está casi envuelta en trabajar todos los días de la semana? Hay personas que se dedican a trabajar los 7 días de la semana enfocándose en las cosas materiales. Pero dice Dios, no, usted necesita un día de descanso. ¿Necesitamos este mandamiento hoy? Sí, ¿verdad? Recordemos que los primeros 4 mandamientos son en relación a Dios y los otros 6 se enfocan en la relación con nuestro prójimo. Continuando con el mandamiento número 5, versículo número 11, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Le agrego que este es el único mandamiento que lleva promesa. No hay otro mandamiento que tenga promesa. ¿Y cuál es la promesa? Largos días para vivir. ¿A quién le gustaría vivir días adicionales? A mí me gustaría vivir días adicionales, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Honrar a nuestros padres, honrarlos, padre y madre. Qué bonito sería eso, ¿no? Continuando con el mandamiento número 5, necesitamos este mandamiento. Una de las formas que honramos a nuestros padres es la obediencia. Y amigos, la obediencia en los hijos en estos días es muy difícil de conseguirla. Hay hijos que totalmente desobedecen a los padres. Creo que nosotros, nuestra generación, era un poquito más obediente que la nueva generación, ¿verdad? Obedezcan a sus padres y tendrán larga vida. Mandamiento número 6, continuamos con ese, en el versículo 13. No matarás, directo, muy directo. Si todos obedeciéramos este mandamiento, el crimen estaría muy bajo en los pueblos y las ciudades. Imagínense la seguridad que sentiríamos nosotros en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. No matarás, dice la Biblia. A veces no nos viene a la mente, ¿verdad?, lo importante que son los mandamientos. Oh, si toda la gente supiera los 10 mandamientos. Continuando, el mandamiento número 7, no cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. El 7º mandamiento. Ahora, más que nunca, necesitamos este mandamiento, hermanos. Si obedeciéramos este mandamiento, no hubiera hogares en dificultades. ¿Amén? Esta comunidad a veces necesita que se le recuerde de los 10 mandamientos. Este mandamiento condena las relaciones ilícitas. No cometerás adulterio, dice, thou should not commit adultery. ¿Quién puso esa slide aquí? Bueno, continuemos. El enemigo no quiere sacarlo, aquí está. Okay. El 8º mandamiento, versículo número 15, dice: no hurtarás. Aquí en el Valle del Antílope no tenemos este problema, ¿verdad? No, sí tenemos este problema, amigos. Aquí también necesitamos este mandamiento. Dios dice: no tomes lo que no es tuyo, no hurtarás. Únicamente lo que es tuyo, tómalo. Lo que no es, no lo tomes, dice. Vamos a seguir adelante con el 9º mandamiento número 9, versículo 16. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Seamos honestos, dice Dios, en este mandamiento. Si usted es testigo ocular, hágalo en la verdad y con toda honestidad, dice la Biblia, porque la verdad os libertará. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Versículo 17 empieza el 10º mandamiento. Ahora lo vamos a ver. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, tal vez no codiciamos el asno o cualquier animal de nuestro prójimo, pero ¿qué tal
codiciamos el carro. De vez en cuando dicen, no, pues me gusta el carro del vecino, hay que comprarme uno como el del vecino, ¿verdad? A veces nos metemos en dificultades por el codiciar. Dios dice, estemos contentos con lo que tenemos. ¿Para qué desear lo que otra persona tiene? Continuando. Ahora dígame, ¿hay algo de malo en estos 10 mandamientos mencionados? No, ¿verdad? Al contrario, nos ayudan a ser más felices todavía. Son para obtener paz y felicidad. ¿Quién desea ser más felicidad en su vida? Tener más felicidad. Creo que todos queremos tener más felicidad en nuestra vida, ¿verdad? Y encontrar la paz, tanto con los hombres como con nuestro Dios también. Continuando más adelante, los 10 mandamientos, ¿quién los escribió? Dios. ¿Y cómo los escribió? Con su propio dedo. ¿Y en qué los escribió? En piedra. Eso nos demuestra que son para siempre. Yo todo el tiempo he dicho, si usted quiere que su nombre se quede para siempre, póngalo o inscríbalo en una piedra y guarde la piedra y su nombre va a durar más que usted. Las piedras duran mucho tiempo, amigos. No es suficiente saber los 10 mandamientos, sino que Dios desea también que los obedezcamos. Una cosa es conocerlos y otra cosa es obedecerlos. Dios desea que seamos obedientes. Romanos 12:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los que son ¿qué? Hacedores, o sea, los que obedecen la ley, esos serán justificados. Es aquí donde debemos de tener cuidado, porque muchos conocemos los 10 mandamientos, pero muchos no los obedecemos. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Por qué debemos de obedecer la ley? Bueno, después de tratar de racionalizarlos, para poder comprenderlos, ¿será porque queremos ser salvos? ¿Será esa la respuesta a la pregunta? ¿Podemos ganar la salvación si obedecemos los 10 mandamientos? ¿Pero qué no la salvación es un regalo de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, me dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces no es por guardar los 10 mandamientos, es por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, es un regalo de Dios para nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que por más que hagamos lo bueno, o por más que obedezcamos los 10 mandamientos, no vamos a ser salvos por eso. Es la fe y la gracia que tiene Dios para con nosotros los que nos da la salvación para siempre, eternamente. Cristo nos da la razón para obedecerlos. Salvación es por la gracia, no por obras, como muchos piensan. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el amor que sentimos por Dios, que tenemos por Dios y por Cristo, el que nos hace observar la ley de Dios. El amor es la motivación de guardarlos y nada más que eso. Es el amor. El amor a Dios, los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo, los últimos 6 mandamientos. ¿Y qué pasa si transgredimos uno de esos 10 mandamientos? ¿Qué pasa si obedezco 9 y uno de esos no lo obedezco? ¿Qué dice Santiago acerca de la ley de Dios cuando la quebramos? Dice él, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. De todos. Así es que aquellas personas que dicen, bueno, yo he obedecido casi todos, nomás fallé en uno. No, amigo, no fallaste en uno. ¿Fallaste en cuántos? En todos. Nuestro Dios espera lo mejor de nosotros, y si fallamos en uno, nos hacemos culpables nosotros mismos de toda la ley. La ley de Dios no nos dice dónde estamos haciendo mal. La ley de Dios nos dice dónde estamos haciendo mal. La ley no nos limpia de lo que estamos haciendo mal. Ese no es el propósito de la ley. La ley no nos salva.
Su propósito es diferente a eso. La ley de Dios es como un espejo que revela la condición espiritual en la cual nosotros necesitamos atención. ¿Sabe qué es lo primero que hacemos en la mañana cuando nos levantamos? Vamos inmediatamente al espejo. ¿Por qué vamos al espejo? Para ver qué necesitamos arreglarnos, ¿verdad? A ver dónde está el mal. Hay que quitarnos las lagañas, ¿verdad? No vamos a dormir con las lagañas puestas. Hay que peinarnos el pelo un poquito, ¿verdad? Entonces para eso vamos al espejo. Así son los 10 mandamientos. Para ver nuestra pecaminosidad, para ver qué es lo que está mal en nosotros, para ver nuestras faltas. El espejo no resuelve nuestros problemas. El espejo no nos va a peinar el pelo. El espejo no nos va a lavar la cara. Nosotros tenemos que hacer eso. Lo mismo la ley. Revela nuestra pecaminosidad y al saberla, vamos hacia ¿quién? Hacia Cristo Jesús, quien es el que nos salva de todos nuestros pecados. Pero primero necesitamos el espejo para saber cuáles son nuestros pecados. Repasémoslos constantemente. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Solamente la sangre de Cristo podría lavar toda nuestra pecaminosidad. Toda, absolutamente. Y muchos dicen, bueno, ¿qué hay de aquella persona que se dice cristiano pero no guarda la ley de Dios? ¿Hay gente así? Sí, ¿verdad? Gente que piensa que está bien que guardemos unos cuantos mandamientos, pero no todos, y decimos que estamos bien. Eso es lo que les han enseñado. ¿Qué dice Juan en su primer libro, capítulo 2, versículo 4? Él dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? Mentiroso, y la verdad no está en él. Las Escrituras dicen que aquellas personas que no guardan los mandamientos de Dios son ¿qué cosa? Mentirosos, porque se dicen cristianos y dicen que ellos saben de Dios y conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Pero tenemos buenas noticias para ellos. Dice Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los 10 mandamientos son el estandarte del reino de Dios. Sus leyes que gobernarán a nosotros en nuestras vidas en el futuro. Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo fortalece para cumplir todos los requisitos que dice o que tiene Dios. Pero yo he escuchado pastores hablar de la ley de Dios diciendo que ya fue abolida en la cruz, que cuando Cristo murió, en ese mismo momento la ley de Dios terminó y por lo tanto no hay necesidad de guardar la ley de Dios. He escuchado a muchos pastores, predicadores que dicen eso. Y pregunto yo, ¿cómo es que leen ellos? Porque en toda la Biblia encuentro que la ley de Dios está en efecto. Inclusive en el libro de los Hechos leemos que aproximadamente 84 sábados que los discípulos observaron después de la muerte de Cristo Jesús. Después de que Él falleció en la cruz, los discípulos continuaron observando los 10 mandamientos. 84 citas usted encuentra en el libro de los Hechos únicamente al respecto de uno de los mandamientos, y es el sábado. ¿Sabía usted que en las Escrituras encontramos varias leyes? Por ejemplo, tenemos la ley ceremonial, tenemos la ley de salud, tenemos la ley civil, los días festivos, la ley social, etc. Sí, estoy de acuerdo en que uno de esas leyes fue clavado en la cruz, pero no fueron los 10 mandamientos. No, sin embargo, hay muchas iglesias que continúan predicando diciendo que los mandamientos de Dios no están en efecto y no hay necesidad de obedecerlos. Pero ¿sabe lo que encuentro? La ironía es que obedecen 9 y uno no lo obedece.
Obedecen todos los demás excepto el cuarto mandamiento. Eso es lo que encuentro, esa es la ironía que a veces no comprendo. Para eso tengo una pregunta. ¿Será posible que Dios acepte el mentir, el robar, el usar su nombre en vano, el cometer adulterio, el deshonrar a nuestros padres y madres hoy en nuestros días? ¿Será posible? No lo creo, amigos. ¿Cómo podríamos vivir amistosamente sin tener reglas civiles o leyes morales? Es imposible. Hasta los niños cuando se van a jugar hacen sus propias reglas. Mira, no te cruces de aquí, ¿eh? Y si te cruzas, te va mal. Son los juegos de los niños. En su consciente, en su conciencia, tienen sus propias reglas. ¿Por qué? Porque desean vivir en armonía, desean jugar felices, contentos. ¿Por qué el mundo cristiano no piensa de esa manera? Lo primero que tenemos que ver es que los 10 mandamientos vienen de Dios y no de Moisés. Muchos creen que es parte de la ley de Moisés y que inclusive las escrituras mismas los llaman los mandamientos de Dios, no los mandamientos de Moisés o los mandamientos del hombre. Y para comprobar me pregunto, ¿tenemos pruebas en las escrituras mismas de que la ley de Dios no ha sido mezclada con las ordenanzas de Moisés? ¿Tenemos pruebas en la ley moral de Dios de que no es parte de la ley ceremonial de Moisés, que son dos distintas leyes? ¿Puede la Biblia demostrar que la ley de Dios es de una naturaleza perpetua y permanente, mientras que la ley ceremonial de Moisés, con sus ordenanzas y estatutos, fue la que tuvo su terminar en la cruz? ¿Puede la Biblia demostrar todo eso? Después de haber estudiado a fondo este tema, sí tiene mucho que decir acerca de eso. Sigamos adelante. Para comprobar lo dicho, buscaremos la respuesta en las Escrituras, porque es todo lo que usamos. Según ellos, los que guardan los 9 mandamientos, la ley fue abolida en el Calvario y por lo tanto ya no hay obligación de obedecer todos los mandamientos, nomás 9, unas obedecen 8. Para empezar, leamos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 4. Aquí leeremos, amigos, que Dios hace una distinción en su conversación con Moisés en el monte Horeb, dándosela así para que fuera explicada al pueblo de Dios. Deuteronomio 4, 13 y 14. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo a enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Como usted notó aquí, Moisés claramente separa los 10 mandamientos al decir, el cual él os mandó, separándolos de los estatutos, diciendo, a mí también me mandó a enseñaros los estatutos y derechos. ¿Para qué? Para dárselos al pueblo. Como podemos ver, tenemos mandamientos y tenemos estatutos. Nuevamente pregunto, ¿son estas 2 distintas leyes? Sí, ¿verdad? Dios contesta esto de una manera que no hay lugar a dudas en la segunda de Reyes capítulo 21 y versículo 8, donde dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Qué claro está, ¿no? Aquí nos aseguramos que los estatutos dados por Moisés son llamados ley. Con seguridad entendemos que aquí se mencionan 2 leyes. Dios habla de todas las cosas que Él ha mandado, también habla de la ley de los que mandó Moisés. De la misma manera, el profeta Daniel, en su inspiración,
haciendo una distinción cuando estaba orando por todo el pueblo de Israel. Dijo en el capítulo 9, versículo 11, y todo Israel traspasó tu ley, hablando con Dios. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos también. Nuevamente leemos las escrituras escribiendo la ley de Dios por un lado y la ley de Moisés. Y las dos son reconocidas como diferentes en su contenido. El mayor punto de diferencia, amigos, en las dos leyes es que la ley de Dios y la ley de Moisés están en la manera que fueron escritas y preservadas. Porque ya tenemos la declaración de Moisés cuando dijo en Deuteronomio 4:13 que la ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra. Comparemos eso con Éxodo 31, versículo 18, donde leemos: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Aquí leemos también que la distinción está en que la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. Ahora regresemos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 primero. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, aquí encontramos a Moisés escribiendo las palabras de su ley en un ¿qué? En un libro. Veamos el verso 25. Verso 25 dice: mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, aquí Moisés manda a los levitas diciéndolo. ¿Qué les dice? El verso 26 nos da la respuesta. Y dice: tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Ponlo en un lado. Y esté ahí por testigo contra ti. Este libro que fue dado a los sacerdotes levitas debería de estar al lado del arca del convenio, y también dice que sería de testigo contra el pueblo de Dios. Una vez más podemos ver una distinción en las dos leyes, ¿verdad? La ley de Dios, los 10 mandamientos, debería de estar dentro del arca del convenio. Leamos el verso indicando lo dicho en Éxodo 25. Aquí leeremos que Dios da instrucciones específicas donde poner las 2 tablas de piedra. Éxodo 25, 16 dice: y pondrás en el arca del el testimonio que yo te daré. ¿Dónde digo Dios que su testimonio debería estar? En el arca. Pero el libro de la ley de Moisés, ¿en dónde estará? Al lado del arca. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés nos dirá lo que teníamos que hacer cuando pecábamos. La ley de Dios nos mostraba nuestros pecados solamente. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, él recordaría los pecados del pueblo, diciendo y pidiéndoles que leyeran el libro de lo que habían pecado. Era un testimonio en contra de ellos. Y tenían que hacer un sacrificio porque era necesario, porque ellos habían pecado. Comparación con las dos leyes. La ley de Dios, escrita por Dios, escrita en piedra, mantenida en el arca, y habla de amor hacia Dios y hacia el prójimo. La ley de Moisés, escrita por Moisés, escrita en un libro, mantenida al lado del arca, y habla de reglas y estatutos y leyes ceremoniales. 2 diferentes autores, 2 diferentes materiales, puestos en 2 diferentes lugares, contienen diferente contenido. El contenido de la ley de Dios son los 10 mandamientos. El contenido de la ley de Moisés son las reglas de salud, los estatutos, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, las leyes sociales, etc. Bueno, yo creo que son muchas las leyes que tiene Moisés. Hablemos acerca de las leyes ceremoniales. Esto es parte de la ley de Moisés.
Eran para todo el pueblo y se mantenían al lado del convenio, del arca del convenio, como un testimonio en contra de ellos. Al momento de pecar, estas leyes estaban en contra del pueblo, en contra de ellos. Ahí tenían las instrucciones de lo que tendrían que hacer ellos para poder solventar el pecado que habían cometido. El quebrantamiento de la ley de Dios, junto con el quebrantamiento de los estatutos que se habían quebrado, de las demás leyes. Estas leyes estaban en contra del pueblo de Dios porque contenían las penalidades y consecuencias, castigos y juicios por traspasar la ley de Dios y las leyes de Moisés. Si la persona cometía un crimen en contra de la sociedad, esta persona tendría que pagar por ese crimen o falta o personas ofendidas. ¿Pagar cómo? Con multas y sacrificios. Continuando, la ley de Dios no exige multas ni sacrificios. Sin embargo, estaba vigente constantemente. Y esto es algo que no se encuentra en la ley de Dios o los 10 mandamientos. Los juicios, castigos y multas y sacrificios. Al igual que en el Nuevo Testamento, la ley ceremonial se consideraba como una ley que estaba en testimonio en contra del pueblo. ¿Cómo sabemos eso? Pablo lo dice muy claro en Colosenses capítulo 2. Leamos la misma descripción de palabras en relación a estas leyes. Dice Pablo, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros. ¿Qué dijo que eran? Ordenanzas. Que nos era contrario, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? Las ordenanzas que estaban en contra de ellos. Esas eran las ordenanzas que estaban en contra de ellos, y con seguridad no hay nada en los 10 mandamientos que se considere en contra de la iglesia o en contra del pueblo de Dios. Aún así, Pablo considera la ley de Dios como unos principios eternos que nunca fueron clavados en la cruz o abolidos. Fíjense lo que dice en Romanos 7. Pablo escribió estas palabras. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, dice, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley de Dios. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Si la ley hubiera sido abolida, amigo, en la cruz, como muchos piensan, Pablo hubiera hablado en tiempo pasado. ¿Pero qué pasó? Él estaba hablando de una ley pasada si lo hubiera hecho. Pero no fue lo que dijo. Él dijo, la ley es, ¿qué cosa? Es santa. La ley es espiritual. En otras palabras, la ley estaba vigente y en operación porque estaba hablando en tiempo presente. Pero hablando de las ordenanzas escritas, él dijo en tiempo pasado que había contra nosotros o en contra de nosotros. Una ley estaba presente y la otra estaba en el pasado, la ley de Dios, y la otra ley que había pasado, la ley de Moisés. Si había una en tiempo presente y otra en tiempo pasado, ¿cuál fue abolida entonces? En Colosenses 2, 14 y 17 dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto de días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Varias cosas que le voy a llamar la atención aquí. Primeramente, después de haber dicho quitándolos y clavados en la cruz, Pablo escribió, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahora, basándonos en estas palabras, podemos concluir que él hablaba del libro de las ordenanzas. De otra manera, Pablo hubiera usado la palabra los.
hablando de los mandamientos. Pero ¿qué es lo que estaba usando? Quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Estaba hablando en singular, no en plural. Indica una sola cosa. Pablo estaba usando la palabra quitándolo como un solo objeto. ¿Cuál es el objeto? El libro de las ordenanzas. Además, ¿hay algo escrito en los mandamientos en relación a comida o bebida? ¿Verdad que no? Nada. Pero para estar seguros, leamos los versos 16 y 17 otra vez. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Estos sábados que está hablando Pablo, ¿estaba hablando del séptimo día de la semana de los 10 mandamientos? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se refirió Pablo diciendo son la sombra de lo porvenir? Porque eran los sábados ceremoniales. Por eso dice la sombra de lo porvenir. Inclusive la palabra sábados está en ese plural. ¿Y cuántos sábados hay en la semana? Un sábado, singular. Singular. Acordémonos que la sombra de lo porvenir fueron instituidos en el Antiguo Testamento, que nos dirigían al futuro y la salvación por medio de Cristo en el Nuevo Testamento. El sistema de sacrificios era la sombra de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, como la oveja del sacrificio. Así que estos sábados, que eran la sombra de lo porvenir, no se refieren al séptimo día sábado. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Hay otros sábados aparte del sábado semanal? Sí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento teníamos sábados anuales que no tienen nada en común con el sábado semanal de los mandamientos de Dios. Y Pablo, sin dudas, se refiere a los sábados anuales. Veamos los sábados ceremoniales anuales. Sábados ceremoniales anuales. El primer sábado es el día de los panes, hacimos día 15 del mes primero. El segundo sábado ceremonial es el séptimo día de los panes hacimos, que termina en el día 21 del mes primero. El tercer sábado ceremonial, el día de Pentecostés, en el día 6 del mes tercero. El cuarto, en la fiesta de las trompetas, día 10 del mes séptimo. El quinto, día de la expiación, día 10 del mes séptimo. El sexto, el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el día 15 del mes séptimo. Y el séptimo es el día de las fiestas de los tabernáculos, en el día 22 del mes séptimo. Todos estos días de sábados anuales se encuentran en el libro de Levíticos. Lo invito a que los escudriñe, capítulo 23. Estos sábados anuales eran parte de las leyes ceremoniales que apuntaban al futuro de las leyes, al futuro de la vida de Cristo Jesús y su muerte en la cruz. Pero cesaron en el momento en que Cristo expiró en la cruz. ¿Y por qué cesaron? Porque eran la sombra de lo porvenir. Su observancia fue clavada en la cruz. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios traía una ofrenda. La ofrenda era por el pago por transgredir la ley de Dios y las ordenanzas de Moisés. La ofrenda moriría a las manos del pecador para ser absolvido del pecado. Una sombra del futuro sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Después de que Cristo murió, después de que Él falleció en la cruz, las Escrituras dicen que la cortina del templo fue cortada por la mitad. Eso significaba que no había más necesidad de sacrificios después del gran sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó por el pecado del mundo entero. Amén, por eso. Nuestros pecados ya fueron pagados. Y para confirmar lo dicho, leamos Levítico 23. Versículo 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primer día del mes tendrás sábado,
una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Notemos que la palabra sábado es con una S minúscula. Esto significa que este sábado era un sábado anual, no semanal. Además, fue el primer día de la semana del séptimo mes. Únicamente se observaba cada séptimo mes en el primer día del mes. Continuando versos 27 al 32, dice: también el 10º día de este mes séptimo sería el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 32: sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde celebraréis vuestro sábado. Como podemos ver, estos sábados anuales cayeron en diferentes días de la semana cada año. Y Dios específicamente explicó que no se deberían de confundir con el sábado santo semanal. Veamos el versículo 37 y 38. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a los que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los sábados de Jehová. ¿Se dio cuenta? En otras palabras, adicionalmente a los sábados de Jehová, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dais a Jehová. Aquí podemos comprender, amigos, que Pablo decía en referencia a los colosenses cuando escribió acerca de comidas o bebidas en días sábados, que era una sombra de lo porvenir. ¿Por qué? Porque sabemos que había ciertas ofrendas para cada sábado anual, mas la Biblia dice que eran además, o sea, adicionalmente de los sábados de Jehová, por decir el séptimo día de la semana. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos ¿en qué? En ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Una pregunta: en el día antes de la muerte de Jesús, ¿era pecado el robar? ¿Era pecado el robar? Sí, ¿verdad? En el día después de la muerte de Cristo Jesús, ¿era pecado el robar? Sí, ¿verdad? Antes de su muerte era pecado, después de su muerte era pecado. Obviamente los 10 mandamientos no fueron afectados porque estaban vigentes antes de la muerte y después de la muerte de Cristo en la cruz. Pero muchos dicen que somos salvos por medio de la gracia. Permito preguntar: ¿por medio de quién tenemos gracia para ser salvos? De Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sería posible que nosotros abusemos de su gracia para quebrar la ley de Dios? ¿Simplemente porque estamos bajo la gracia de Dios? No, ¿verdad? Imposible. Escuche lo que dice la Biblia al respecto en Romanos capítulo 3, versículo 31. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, confirmamos la ley. Al estar bajo la gracia, con más razón debemos de guardar la ley de Dios, de agradecimiento de que por medio de la gracia somos salvos. ¿Sabía usted que la ley de Dios se manifestará en el cielo? Aquí está lo más maravilloso de la ley. Apocalipsis 11:19, hablando de los 10 mandamientos en el futuro, dice: y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. ¿Sabe usted lo que se encontraba dentro del arca del convenio? Los 10 mandamientos de Dios. Exactamente. Cristo mismo dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Aman ustedes a Cristo? Amén.
¿Cuántos de nosotros amamos a Cristo? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos debemos de Dios. ¿Le gustaría que Jesús escribiera su ley en su corazón? Sí, ¿verdad? Hagamos esa petición en oración. ¿Qué les parece? Para terminar, permíteme tener una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque hemos leído completamente lo que las Escrituras nos dicen acerca de tus mandamientos, Señor. Están aún vigentes, están en efecto, Señor. Lo hemos estudiado, hemos escudriñado las Escrituras y comprendemos, Padre, que no fueron abolidos en la cruz. Gracias por esta oportunidad que nos das de descansar en el sábado y refrescarnos tanto físicamente como espiritualmente, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en esta noche, nos des el descanso físico para poder estar mañana en tu iglesia, Señor, y ofrecerte nuestros cuerpos y nuestra mente para guardar el sábado santo. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.